12:10, la hora en la República Argentina. Saludo al economista Daniel Estico, que está en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo, un gusto escucharte, gracias por llamarme. No, al contrario, Daniel. Digo, la presión al sector privado la conocemos todos, ¿no? Y es cada vez peor, etcétera. Ahí está la bolsa bajando un poquito, el dólar sube un poco. ¿El mercado entendió lo que pasa en Argentina o todavía está perdido como nosotros? Y se va adaptando. Lo que uno advierte es que la política no se va adaptando a lo que pasa en la Argentina, ¿no? Hoy escuchamos a diputados y funcionarios hablar de justificar una nueva vuelta de tuerca con la presión impositiva y entonces están cambiando el régimen de bienes personales y cambiando, postergando y cambiando los parámetros para que las empresas puedan actualizar los balances por inflación, justamente para poder seguir sacándole un poco más el jugo a una economía que necesita oxígeno más que presiones para sacarle lo poco que puede generar, ¿no? Entonces ahí la política sigue, me da la impresión de que sigue estando en deuda y eso los mercados lo facturan porque evidentemente si vos estás comprimiendo los márgenes de ganancia, los márgenes de liquidez de las personas y de las empresas, llega en un momento que ya no hay margen de tolerancia y eso se manifiesta en los precios, ¿no? Claro, claro. Ahora, se manifiesta en los precios y ya en la calidad de vida de todos nosotros. Claro. Porque nos vamos privando de todo. Nos vamos privando de todo justamente para alimentar a la política. Claro. Entonces uno dice, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la concientización, los legisladores de hacer proyectos de ley que pongan en plano de igualdad a toda la sociedad, incluyendo entonces al Poder Judicial, por ejemplo? Que todos sabemos que el Poder Judicial no es el definitorio finalmente. Pero es parte de este Estado, ¿no? Es uno de los poderes. Claro, y de la equidad tributaria. Entonces, si vos, yo, las empresas, la PYME pagan impuestos, ¿por qué un legislador o determinados legisladores, o por qué los jueces o el sistema judicial no paga impuestos? Entonces, yo creo que hay que buscar estrategias más ingeniosas en el que no paga impuestos, pero no paga porque los pobres tienen que pagar impuestos, sino a igualdad capacidad contributiva, que todos paguen impuestos. Te entiendo. Ahora, vos sabés que esto yo lo pensé toda la mañana, digo, está bien, y comparto lo que vos planteás. Ahora, del otro lado, gasta menos. Bueno, justamente, es que esa es la contrapartida. Claro. Si vos le sacás la zanahoria o el señuelo, bueno, como yo tengo una fuente de recursos que es la sociedad en su conjunto, personas físicas y personas jurídicas, empresas, que al que le puedo sacar un peso, nunca yo voy a preocuparme de mirarme para adentro y ordenarme y hacer el ajuste del gasto público. Entonces, yo sigo gastando, sea provincia, sea municipio, sea gobierno nacional. Entonces, acá lo que hay que decir es, si queremos que el país salga adelante, si queremos que la economía, el motor de la economía, se vuelva a reactivar el consumo, se vuelva a reactivar la inversión, los argentinos alguna vez podamos pensar en términos de ahorro de largo plazo, es decir, no sacrifico mi consumo de hoy porque estoy pensando en un objetivo de mañana. Bueno, para eso tenemos que ser una sociedad un poquito más igualitaria, más equitativo en cuanto a las reglas de juego. Si todos, yo pago impuesto a las ganancias o pago impuesto a los bienes personales, bueno, que tal funcionario también pague, pero si vos me pedís a mí que sea más responsable a la hora de gastar, bueno, vos Estado, nación, provincia, municipio, también es más responsable de gastar. Entonces, vamos a tener una sociedad más próspera, como es la mayoría del mundo. En el mundo hay 220 países y 20 tienen los grandes problemas que tenemos nosotros, de alta inflación, de inestabilidad cambiaria, de altas tasas de interés, de alto desempleo. Es decir, los problemas que tiene la Argentina son contados con los dedos de una mano en el mundo, salvo algunos otros pequeños países. Y mucho tiene que ver la política, y mucho tiene que ver tanto el oficialismo como la oposición. Claro. Mucho tiene que dice, no es mi responsabilidad, es de Pedro. Pedro te dice, no es mi responsabilidad, es de Juan. Y Juan te dice de María. Entonces, ¿viste? Se pasan y son todos de la misma clase. Porque uno ve que la Argentina tiene un potencial tiene por suerte un montón de recursos disponibles para ponerlos en actividad, pero para eso hay que sacarle el pie de encima. Fíjate vos la buena noticia que representa que el tipo de cambio que se iba a 41, 43, no sabíamos a qué nivel se iba hace apenas un mes y medio atrás.
Hoy estamos con un tipo de cambio que está en el nivel de agosto prácticamente, pero las retenciones fijas de 4 pesos, que con un dólar de 41 pesos era 10%, no se tocaron. ahora con un dólar de 34 es casi el 12, el 13%. Entonces uno dice, me estás aumentando la presión tributaria, claro, cuando justo lo que yo necesito es más alivio para poder producir. Perdón, ¿no? Daniel, y el resto de los mortales pensamos lo mismo. Cuando sube el dólar, suben los precios. Cuando baja el dólar, suben los precios. Exactamente. Entonces acá el gran problema es, ¿están bajando las expectativas de inflación gracias a que está bajando el tipo de cambio? No. Ojalá eso se dé, porque por un lado nos quejamos de las altas tasas de interés que el Banco Central está convalidando. Ayer pagó 57% anual para renovarle BAC, las letras del Banco Central, pero si vos haces la tasa de 57% a 30 días, te da una tasa, una renta del orden del 5 o 6% mensual. ¿Cuánto se va a informar esta tarde que fue la inflación de septiembre? Sí. Algunos, los más optimistas, dicen 5,5. Los más pesimistas dicen 7, 7,2. O sea que la tasa de interés te está marcando lo que fue la inflación del mes pasado y lo que algunos dicen por efecto arrastre, porque hubo aumento de tarifas, porque hubo aumento de combustibles a comienzo de mes, etcétera, etcétera. Octubre también va a ser un mes alto. O sea que vamos a tener una inflación anual, algunos ya hablan de entre el 45 y el 50%. Exacto, eso es si se repite la inercia de septiembre-octubre. Sí. Lo que muchos economistas empiezan a advertir, pero silenciosamente porque no quieren quedar todavía anticiparse y ser más oficialistas que el gobierno, es que si el gobierno logra mantener esta estabilidad cambiaria que le acerca hacia la banda inferior de flotación de 34 o 35 pesos ya, porque prácticamente es una flotación ajustable, y bajan las expectativas de inflación, entonces a partir de noviembre, el que hoy prevé que la inflación se va a 50, puede decir, che, me parece que la inflación va a estar más cerca de 40. Bueno. Y en febrero diga, che, me parece que la inflación ya está camino a 35, y ahí sí llegar al objetivo del gobierno de llegar a 23. Pero para que eso ocurra, Daniel, se tiene que poner de acuerdo todo el mundo, privados también, o sea, empezar a bajar precios, porque si no, vamos a seguir como ahora, suben los precios y bajan las ventas. Exactamente, o por lo menos dejar de subir, no me bajé si querés, no me bajé los precios, ya están, bueno, pero dejarme meses de estabilidad de precios, así como el gobierno logró estabilizar el dólar, estabilizarme los precios en el nivel que ya tenés colchón y empezar a producir, y el que tiene capacidad de exportación, o antes no tenía, con 20 pesos, che, ahora con 34 pesos subió un 50, 60% en 4 meses, la inflación fue del 30%, ahora tenés capacidad para competir con el resto del mundo. Es cierto que los mercados son duros, hay que conquistarlos, pero hacer el trabajito de irlos a buscar. Contame lo siguiente, Daniel, ¿cómo es esto, una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central? ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, bueno, digamos que el Fondo Monetario siempre tenga una oficina en el país del cual audita. Eso está bien, en el país, pero dentro del Banco Central. Eso es too much, eso es una señal política muy, muy dura. Yo creo que me parece que es inédito, no, alguna vez han tenido alguna oficina del Ministerio de Hacienda, porque bueno, si la fuente, si el lugar de trabajo tiene que auditar las finanzas públicas, el plan financiero del Estado y qué sé yo, bueno. Pero en el Banco Central. Pero en el Banco Central es un poco está demostrando que el fondo está manejando la política monetaria y eso es complicado, no es una buena noticia. Yo creo que el Banco Central tendría que salir a aclarar urgentemente que eso no es así, que es una cosa transitoria, que empezaron por ver los números del central y por eso se instalaron o se va a instalar este funcionario jamaiquino un par de días, pero el organismo internacional tiene que tener su oficina fuera del Ministerio de Economía, fuera del Ministerio del Banco Central, y que se tome el trabajito como cualquier mortal, así como vos vas a la radio y no haces la radio de tu casa, como yo voy a Infobae y no hago Infobae de mi casa. Bueno, el auditor del fondo, alquilate una oficina que tenés buenos dólares y trabajá de la vereda de enfrente, ¿no? Te mando un abrazo, buenas tardes, Daniel, gracias. Está muy bien, Eduardo, un abrazo. Gracias, Daniel Estico.